verso a verso. Por muchos años yo vi que otros lo hacían y nunca me imaginé que yo tendría el privilegio de enseñar la Biblia. Y estudiando la Biblia generalmente nos encontramos con personajes que son pues como famosos, ¿no? O que resaltan en las historias bíblicas. ¿Alguno de ustedes se acuerda de algún personaje de alguna historia bíblica que no sea Jesús, porque Jesús es el máximo ejemplo, pero algún personaje de la Biblia que has estudiado, que has visto y que te guste? ¿Te acuerdas de alguno? Quiero escucharlos. ¿Quién? Juan. Sí, ¿cuál Juan? ¿Juan el Bautista o Juan el Apóstol? Había varios Juanes. Muy bien, ¿cuál otro? ¿Cuál otro se acuerdan? Jonás, Abraham, sí, Noé, Adán, Eva, ok, todos. Para mí es bien interesante, por ejemplo, pensar en David. No sé cómo te imaginas tú a David. Hay una imagen ahí, ¿no? ¿Sí tenemos las diapositivas o no? A ver, échale. ¿Te imaginas cómo se veía David antes de poder ir a enfrentar a Goliat? Estaba ahí preparándose. Curiosamente se parece a uno de nuestros hermanos aquí en la iglesia. Ese es David, no es Goliat, por si tenían la duda. ¿Te imaginas a David dándole vuelta ya a la onda a punto de ganarle a Goliat? O a lo mejor te imaginas a Pedro estando ahí en la barca a punto de salir a caminar sobre el mar, ¿no? Con una cara de duda. Si me bajo o no me bajo de la barca, y me voy a ahogar o no me voy a ahogar. Uno de mis personajes favoritos es Moisés. ¿Te lo imaginas delante del mar rojo? ¿Te lo imaginas ahí? Delante del mar vienen los egipcios persiguiéndolos y él levanta su vara, como ahí le tomaron esta foto. Hablé con un ángel y le tomó foto y me la trajo hasta el pleno año 2019. Hoy, curiosamente, vamos a hablar de un personaje que probablemente no sería el más común o el más favorito, o ninguno de los que ustedes mencionaron, porque podríamos ni siquiera decir que fuera un creyente o un cristiano o un seguidor de Dios, porque era el rey de Babilonia, una nación pagana, y este hombre se llamaba Nabucodonosor. Ya hemos hablado de él no tenemos foto, porque ya no tenemos más líderes ni pastores en la iglesia, ya no tuve a quien más ponerle la cara, pero vamos a estar hablando de este hombre llamado Nabucodonosor. Recuerda que estamos continuando con nuestra serie en el libro de Daniel y estamos viendo lecciones del pasado y esperanza para el futuro. Ese es el tema de la serie y nuestro título de hoy es el siguiente: lecciones de un creyente inesperado. Si estás tomando nota, apúntalo. Este es el título de nuestro estudio de hoy: lecciones de un creyente inesperado, y vamos a estar viendo el capítulo número 4 de Daniel. Y de este hombre que aparentemente estaba muy lejos de Dios vamos a aprender 7 lecciones de uno de los hombres que probablemente ha sido de los hombres más poderosos de su época y probablemente también de la historia de la humanidad. Entonces acompáñame a Daniel 4 y vamos a leer los versículos del 1 al 3 para comenzar nuestro estudio. Entonces, ¿estás ahí? Córrele a Daniel 4 y leeremos versículos del 1 al 3. Dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Vamos a orar. Señor, hoy mientras estudiamos este libro de Daniel queremos pedirte que tú envíes tu Espíritu Santo a nosotros, Señor, porque las cosas espirituales se entienden espiritualmente, Señor, y no queremos pretender entender tu palabra desde un punto de vista solamente mental o social, sino a través de tu Espíritu Santo, Señor. Así que esta noche háblanos, revélanos tu palabra y permite que nos transforme, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Al leer estas palabras pareciera que estuviéramos escuchando como a un gran profeta, ¿no te imaginas? Un cristiano muy comprometido, a lo mejor a un levita o a un líder de alabanza. ¿Te fijaste todo lo que dice este hombre?
conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Es bien interesante que estas palabras vengan de un rey, de una nación que se dedicaba completamente a adorar ídolos. ¿Me explico? En la historia bíblica tenemos al pueblo de Israel, que fue el pueblo escogido por Dios para adorarle solo a Él. Era el único pueblo que tenía un solo Dios, un pueblo monoteísta, lo llamamos. Todas las demás naciones alrededor, los egipcios, los babilónicos, todos alrededor tenían muchos dioses, lo cual la Biblia llama idolatría, porque solamente existe un Dios verdadero. Todos los demás dioses son inventados y son probablemente cosas de demonios o de hombres. Esto era lo que sucedía precisamente en Babilonia. La semana pasada hablamos de que este mismo rey construyó un ídolo altísimo, ante el cual trajo a estos tres hombres, Ananías, Misael y Azarías, también conocidos como Sadrach, Mesac y Abednego, que fueron los nombres que les pusieron ahí en Babilonia. Entonces hizo este ídolo, está ahí registrado en la Biblia. Además hay registros históricos de que este rey se dedicó a construir un montón de templos para todos los dioses que ellos adoraban. De hecho, si su nombre te parece complicado, es porque lo es. Nabucodonosor. Este nombre no es realmente su nombre. Déjame te explico. En esta época la gente acostumbraba a ponerse nombres con más significado, y lo que su nombre significa es una frase que consiste en esto: Oh Nabú, defiende mi imperio. En el idioma de ellos, él se llamaba Oh Nabú, defiende mi imperio. ¿Me explico? Es como que una frase que nosotros partiríamos en diferentes palabras, ellos la ponían toda junta. Es algo así como el idioma alemán o el náhuatl. En el náhuatl, una oración se convierte en una sola palabra, y entonces tú puedes escuchar que alguien dice Tlape, Kaki, Piti, Lingüini, Mini, y eso significa el señor de los elotes, o una cosa así. Nosotros separamos, no, estoy inventando, no hablo náhuatl, todos se quedaron como ¡ah! El pastor habla náhuatl. No, estoy inventando, no se dice así. Va a llegar comprando elotes y diciendo eso, y era un invento nada más. A lo que voy es que la palabra Nabucodonosor significa, o es la frase, Nabú defiende mi imperio. En el idioma de ellos se decía, eran tres palabras, Nabucodonosor, así decían ellos, y nosotros ya llegó Nabucodonosor. Este es el dios que él adoraba, Nabú. Ahí va a salir en la tele. ¿Sí? ¿No? ¿Ya se trabó? ¿No está? ¿No está? ¿Cómo crees? Qué triste. Bueno, ya siento lo que siente el pastor. Se siente bien feo, pastor, cuando esperas una imagen y no sale. Entonces, este rey pagano, adorador de Nabú y de muchos otros, empieza diciendo algo que usaba el pueblo de Israel. Esta frase, paz o sea multiplicada, lo mismo que escuchamos a los judíos o a los hebreos decir cuando dicen shalom o shalom alejem, algo así. Es una frase que significa la paz sea contigo. Y este hombre, este rey pagano, utiliza esa frase. ¿No te parece un poco extraño que alguien así adore a Dios? Alguien que debería ser un idólatra, que ya nos explicó el pastor Tony que era un hombre sanguinario, que era conocido por ser un guerrero que destruyó muchas ciudades, muchos reyes. Era realmente un mal hombre, un asesino, un despiadado, pero lo encontramos aquí dando gloria a Dios. Esto nos muestra la primera lección que aprendemos del rey Nabucodonosor, y es, número uno, cualquiera puede llegar a conocer a Dios. Si estás tomando notas, lección número uno que podemos aprender de Nabucodonosor: cualquiera puede llegar a conocer a Dios. Esto no es solamente en el Antiguo Testamento. Fíjate cómo el apóstol Pedro llegó a la misma conclusión en Hechos 10:34. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Uno como ser humano ve y dice: híjole, no, eso está bien difícil que acepte a Cristo, porque míralo cómo está. No sé, no voy a decir, ¿no? Para no, a lo mejor tienes un primo que está así, ¿no? Pero
no se trata de cómo nosotros vemos, sino de cómo Dios ve. Nosotros somos bien fáciles para juzgar y para descartar a la gente. Y Dios no es así. Dios ve a los seres humanos desde adentro, conoce el corazón y Él no hace excepción de personas. Él no dice, no, es que este es de Babilonia, no le voy a hablar. Vamos a ver a través de esta historia que Dios tenía un trabajo que estaba haciendo con este rey, porque Dios puede alcanzar y Dios puede salvar a quien Él quiera, al peor que te imagines, al peor que tú digas, es que este es tan duro de la cabeza y tan duro del corazón, le hemos predicado tantas veces y Él no quiere, y yo pienso que nunca va a querer. Bueno, tú no sabes, tal vez Dios está haciendo una obra en esa persona. A lo mejor tú solamente eres una parte de ese proceso, pero Dios puede hacer lo que Él quiera con quien sea, en cualquier nación, en cualquier pueblo. Tampoco hay más imágenes de eso, qué tristeza. Bueno, cualquiera que le busque puede hallarle, no importa la nacionalidad, no importa cuánto dinero tienes, no importa siquiera tu pasado o lo caótico que pueda parecer tu presente. Si este rey Nabucodonosor pudo tener un encuentro con Dios, te garantizo que tú también. No hay alguien aquí que haya sido tan malo como ese rey, se los garantizo. Tú puedes decir, no, es que yo aquí, si hubiera un caso de alguien aquí que mató a 10 personas, te garantizo que este rey mató a más, y más cruelmente, hizo cosas peores. Tú podrías decir, no, pues es que yo, no sé, una vez jugué a la Ouija. Te garantizo que este hombre tenía más contacto con el reino de las tinieblas que tú. No hay ninguna cosa que puedas decir hoy que sea peor que este rey. Y si Dios estaba haciendo un trabajo con él, también puede hacerlo contigo. No importa si es la primera vez que nos acompañas o eres cristiano de muchos años, si tú buscas a Dios, Él te va a encontrar. Y lo más interesante es que muchas veces, aun cuando tú no estás buscando a Dios, Dios es el que te encuentra a ti. Mira, vamos a ver en el versículo siguiente, realmente vamos a leer del versículo 4 al 9, cómo este rey no era alguien que estuviera buscando a Dios. Él estaba ahí muy tranquilo, disfrutando de su vida. De hecho ahí dice, mira, vamos a leer solamente el 4. Dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Antes de seguir, quisiera notar también que la semana pasada vimos que este libro de Daniel, es Daniel quien está escribiendo, pero en este capítulo hay como una pausa o un apéndice, podríamos decirlo, ¿no? Porque todo esto que estamos leyendo hoy son palabras de Nabucodonosor. Él las escribió o él las dictó probablemente, y están ahí como un injerto o como un apéndice en el libro de Daniel. Está la historia de Daniel, la profecía, y como que lo que escribió Nabucodonosor fue incluido ahí con sus propias palabras, y es el mismo rey el que nos cuenta la historia de hoy. Nos cuenta cómo estaba muy tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. ¿No serían esas unas buenas palabras que te gustaría a ti pronunciar, ¿verdad? Yo estoy bien tranquilo aquí en mi casa y floreciente en mi palacio. ¿Te gustaría tener un palacio alguna vez? ¿O una casa grande, una mansión a lo mejor? Sí, solo a Gabriel, a mí también, bro. No te creas, allá iba a decir en la isla o algunas, pero luego pegan los huracanes o algo y está feo. Este hombre estaba tranquilo, no estaba buscando a Dios, no estaba orando, no estaba en ayuno, no estaba en oración, solo estaba ahí. El versículo 5 dice, y vamos a leer del 5 al 9, vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos,
y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Por segunda vez en este libro estamos viendo que Nabucodonosor tiene un sueño, otro sueño que lo volvió a perturbar. Y una vez más le habló a los magos, hechiceros, ¿qué más dice ahí? Como serían como adivinos, astrólogos, caldeos, para que le dijeran qué significaba. Pero otra vez nadie pudo, sino Daniel. A Daniel ya le habían cambiado el nombre porque estaban en Babilonia y le decían Belsasar, que significa, ¿te acuerdas que dijimos de Nabucodonosor? Y ese Usur al último es el mismo de este Belsasar. Realmente la palabra original es Usur y es como Bel protege a esta persona, ¿no? Bel protégeme. Eso significaba Belsasar. O sea que a Daniel le habían puesto un nombre de un ídolo de ahí de Babilonia. Ya por lo menos vimos que Nabucodonosor adoraba a Nabú y a Bel, que era otro dios. Por eso le pusieron ahí Belsasar, y por eso dice ahí como el nombre de mi Dios. Eso es lo que significa. Y este hombre estaba bien perdido. Para que veas que él no tenía idea de Dios, fíjate cómo dice que vino Daniel, en quien moraba el espíritu de los dioses santos. Él estaba tan perdido, no conocía nada a Dios y pensaba que Dios eran varios, así como sus ídolos. Dice que le contó el sueño. Y luego vuelve a decir, he entendido que en ti, espíritu de los dioses santos. O sea, él estaba súper perdido. Él no entendía que nuestro Dios es uno solo. Y Daniel es el encargado en esta segunda ocasión de interpretar este sueño. Es un sueño que espantó a Nabucodonosor. ¿Cómo le llamamos nosotros a los sueños que nos espantan? Pesadillas. Que a veces te dan por comer quesadillas. Muchas quesadillas te hacen tener pesadillas. Un sueño que nos espanta o que nos turba, generalmente se nos queda grabado todo el día y a veces por años o por meses. ¿Te acuerdas de alguna pesadilla que hayas tenido hace muchos años? ¿Recuerdas de qué trataba y todo? ¿O se te olvidaron? No sé. También hay sueños que pueden venir de parte de Dios. Y esos sueños también pueden ser, por decirlo de alguna manera, perturbantes o espantarnos, porque a veces lo que Dios nos revela puede ser perturbador. ¿Cómo puedo yo saber si un sueño que tuve es un sueño como de Dios, o Dios me está hablando, o a lo mejor solamente me aluciné y estoy loco o soñé una cosa rara? Pues probablemente si es un sueño que se te queda grabado, que te turba, que te espanta. En mi caso, que me despierta. Yo tengo el sueño bien pesado. Y cuando vivíamos en Torreón, Coahuila, bueno, realmente vivíamos en Gómez Palacio. Estoy como la de Maniadero, que dice que era de San Diego. No, no es cierto. En Gómez Palacio vivíamos a media cuadra del tren. El tren, ¿no? Y hace un ruidazo que pocas personas pueden dormir alrededor de esa colonia. Pues yo en 30 años que viví en esa casa, nunca me despertó el tren. A lo mejor así nací, a lo mejor así me hice, no sé, pero nunca escuché el tren. Alrededor de mí puede estarse cayendo el mundo y yo no despierto. Es un don que Dios me dio. No sé si es un día, ¿no? Entonces, cuando un sueño me despierta, quiere decir que es de Dios, porque no es fácil despertarme. Hay pocas veces en las que me ha pasado que he soñado algo, pero cuando las he soñado, creo que han sido de Dios, porque después me mueven a orar. Si tú tienes un sueño que te despierta a las 3, 4 de la mañana y dices, ay caray, ¿por qué soñé eso? Soñé con Conchita, ¿no? ¿Por qué soñé con Conchita? Ay, pues quién sabe. Y te vuelves a dormir. Bueno, probablemente Dios te esté moviendo a orar por Conchita. Ahora, ¿qué pasa si tú despertaste y Dios no te habló? O sea, tú soñaste con Conchita y despertaste, pero no era Dios, y de todas maneras oraste por ella. ¿En qué le afecta a Conchita? En nada. Si Dios te habló, pues estás obedeciendo al orar por ella. Si te despertaste porque fue una cosa loca tuya y oraste por ella, pues tampoco pasa nada.
Así que si tienes un sueño que te hace orar por algo o por alguien, pues ora y aprovecha. Una vez yo estaba bien dormido, como todos los días, y tuve un sueño. No sé si era Mazatlán o otro lugar, pero estábamos en la orilla de la playa. Era de noche. Yo en mi vida he ido a la playa de noche. Y estaba yo con mi esposa y nuestra hija chica, solo teníamos 2 niñas. Y nuestra otra hija más chica estaba jugando en la arena de noche, como a unos 5 metros hacia allá. Y en la noche yo alcanzaba a ver que venía una ola enorme y así impresionante, y nos arrastraba a todos. Y cuando yo podía salir con mi otra hija y con Eunice y así, volteaba para ver dónde estaba nuestra hija más chiquita, que tenía como 1 año y medio, 2, no sé, era así una bebita todavía. Y yo volteaba y no estaba. Y obviamente el mar se la había llevado. Todo eso lo soñé, ¿ok? Lo soñé, y cuando vi que mi hija chica ya no estaba y que se la había llevado el mar, en mi sueño yo comencé a llorar porque se había muerto mi hija. Y entonces desperté y estaba llorando dormido. Eso no es común y no es normal. Y entonces lo que hice fue ponerme a orar por mi hija Amy, porque yo dije, pues quién sabe, pero por si las flies, decimos aquí, por si las moscas, pues más vale orar, ¿no? De mucha oración no le hace daño a nadie. Entonces estuve orando por mi hija de madrugada. Al día siguiente nos fuimos a servir a la iglesia, la dejamos a ella encargada con mi cuñada, la hermana de Eunice, que ella trabajaba en una guardería y todo. Y cuando regresamos en la noche después de servir, ella nos platicó, ¿saben qué? Tengo que platicarles esto. Amy estuvo a punto de ahogarse, se le atoró algo, se atragantó con algo y estuvo un tiempo que no podía respirar, y le pegábamos y la movíamos y no podía respirar, hasta que ella tuvo que literalmente meterle el dedo y sacarle lo que se le había atorado. Incluso escuchamos después como que Amy quedó como ronca, como si le hubiera hecho algo en las cuerdas, no sé. Y en ese momento entendí que el sueño se refería a que mi hija se iba a ahogar, no con agua como en el sueño, pero con algo de comida. Insisto, puede ser que Dios me habló, sí puede ser que a lo mejor fue una coincidencia si lo quieres ver así, pero orar nunca sobra. Así que si un día sueñas una cosa rara, ora por eso. Y en este caso, el sueño que tuvo Nabucodonosor pues fue bastante raro. Él tampoco entendió qué estaba pasando, como yo cuando lo soñé no entendí nada, pero vino Daniel y le pudo explicar qué era lo que estaba sucediendo. Esto nos muestra una cosa: todos tenemos de alguna u otra manera talentos o cosas que nos suceden espirituales que pueden ser de bendición para otros. Incluso los no creyentes pueden tener talentos espirituales que pueden ser de bendición para otros. Pero necesitamos encontrar, o necesitamos ser nosotros un cristiano que guíe a esa otra persona. Lo que sucedió aquí es que Nabucodonosor tuvo esa revelación sobre sí mismo, pero él no entendió nada. Necesitaba a alguien que era creyente y que era maduro para poderle guiar en lo que había soñado. Eso nos lleva a nuestra lección número 2. Déjate guiar por un cristiano maduro. Lección número 2 que podemos aprender de Nabucodonosor: déjate guiar por un cristiano maduro. Esta es la lección número 2. Ahí dice 1. Jimena, me moviste todas mis diapositivas, Déjate guiar por un cristiano maduro. La palabra que usamos nosotros para este proceso es la palabra discipulado. Así lo llamamos ahora. El discipulado consiste en dejar que un cristiano maduro te guíe. Esto obviamente no lo inventó Nabucodonosor, es un mandato de nuestro mismo Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús nos dijo: vayan y hagan discípulos. Está diciendo, tú como cristiano maduro, guía a otros cristianos que están creciendo en la fe. Aquí en tu iglesia, Capilla Calvario Maranata, tú estás en cualquiera de esas dos posiciones. De hecho, lo más sano es que siempre estés en esas dos.
que haya alguien que te está discipulando, un cristiano más maduro que tú, que te está guiando, y que haya alguien, otro cristiano más nuevo o que está empezando en los caminos del Señor, a quien tú estás guiando. Lo ideal es que todos nosotros tengamos alguien que nos está discipulando y tengamos alguien más que nosotros estamos discipulando. Hemos por muchos años crecido en esta cultura de iglesia donde creemos que porque ya estamos nosotros, ya la hicimos. Y es como en las escondidas, ¿no? Siempre había ese generoso que decía, el último creo que era, ¿no? 1, 2, 3 por mí y todos mis amigos. Y en la iglesia nos hemos vuelto 1, 2, 3 por mí, ya la hice y háganle como quieran. Pero nuestro llamado es a ser discípulos. Entonces, ¿quién fue la última persona con la que tú te sentaste intencionalmente y le explicaste algo de la Biblia? Que tú puedes decir, lo estoy discipulando, le estoy ayudando, le estoy explicando la Biblia, le estoy explicando cómo servir, le estoy explicando cómo ofrendar o qué significa la comunión. Todo eso es discipulado. En el caso de esta historia, Daniel estaba discipulando a Nabucodonosor con respecto a ese sueño. Pero bueno, hemos hablado mucho del sueño y nada más no hemos llegado. ¿Qué fue lo que soñó este hombre? Acompáñame a leerlo en el versículo del 10 al 17. Es un poco largo porque es todo el sueño. Dice: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Dios tenía un mensaje para este rey, pero no era un mensaje que digamos muy directo o muy claro. De hecho, se le muestra en un sueño este mensaje con la forma de un árbol. Hay ocasiones en las que Dios nos va a hablar a través de símbolos. Dios le mostró el símbolo de un árbol a Nabucodonosor, y después vamos a ver qué significa. Y algunas veces Dios nos habla así. Hay otras ocasiones en las que Dios te habla claramente. Fíjate esto, está bien interesante. Hechos 16, 9 y 10. Lo estudiamos el domingo pasado. Dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Este llamado de Dios es padrísimo, es bien directo. Fíjate, vieron un varón rogándoles diciendo: pasen a Macedonia y ayúdenos. ¿Cuál sería la interpretación de esa visión? Pues vayan a Macedonia y ayuden a un varón. No tiene nada de complejidad. Qué padre que Dios nos hablara así todo el tiempo. Pero muchas veces los mensajes de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida, no nos es revelada tan fácilmente. Porque si fuera así de fácil, nunca usaríamos la fe. Qué chido hubiera sido para mí como hombre y como familia, que hace un año que estábamos decidiendo venirnos a Mazatlán y que teníamos que poner en prueba nuestra fe, Dios hubiera venido y en un sueño me dijera: Manuel, vete a Mazatlán
Y en Mazatlán, a 7 cuadras de donde vas a vivir, hay una iglesia, Capilla Calvario Maranata. Vas a llegar ahí, vas a hablar con el pastor Tony, ellos los van a recibir como una familia. Él tiene un remolque y va a ir por ustedes a Gómez, y cuando regresen todos los van a tratar muy padre y van a poder servirme aquí. Si Dios me hubiera dicho eso, hubiera sido maravilloso. Yo hubiera dicho, gloria a Dios. Y entonces vengo a la iglesia, conozco al pastor y ya sabía yo todo lo que iba a pasar. Pero Dios no hizo eso con nosotros. Dios solamente nos iba como mostrando paso por paso. Primero fue solo como, vayan a Mazatlán. Y yo pensé, ¿a dónde, Dios? ¿A qué iglesia? ¿Y cómo me voy a traer mis cosas? ¿Y con qué pastor tengo que hablar? ¿Y qué tan lejos va a estar de mi casa? ¿Y sabes qué me dijo Dios? Nada. Nada, por un tiempo. Y fue como, Dios, ¿estás seguro? Y la respuesta de Dios, por decirlo de alguna manera, o lo que yo sentía era, vayan a Mazatlán. Y es como, pero a Mazatlán, ¿a qué iglesia? Oh, vayan a Mazatlán, vayan a Mazatlán. Y entonces cuando tú dices, ok, órale, y es así, ¿no? Como así se ve como en la vida espiritual. Estás así ya en la orilla y Dios te dice, órale. Y tú dices, pues, órale, ¿qué, Dios? Pues es que no hay nada. Como Pedro, pues es el agua, ¿cómo me voy a parar en el agua? Órale, aviéntese. Y si Dios te dijera, es que cuando tú pises, la silla va a venir acá y vas a poder, o sea, si Dios te explica todo, ya no tienes que confiar por fe. Y la Biblia dice que por fe andamos, no por vista. En el caso de este rey, toda esta revelación de lo que le iba a pasar no fue dada directamente, sino indirectamente a través de unos símbolos. Esto nos lleva a la lección número 3. Muchas veces Dios nos hablará de forma indirecta. Anótalo. Muchas veces Dios nos hablará de forma indirecta. A veces Dios nos habla y quisiéramos que fuera una voz así, ¿no? Ve para allá y haz aquí. Y tú preguntaras, oye Dios, ¿qué tengo que estudiar? Y que hubiera una voz que dijera, arquitectura. Y ya, dijera, viene un ángel y me dijo, no. Y luego, oye Dios, ¿este hombre me conviene o no me conviene? No te conviene. O sea, si así fuera la vida cristiana, no tendría chiste. Pero nosotros tenemos que confiar en que Dios nos habla a través de su palabra. Cuando tú estás leyendo un versículo que has leído otras 15 veces, pero cuando lo lees dices, ay, híjole, esto es para mí, es para ahorita. O cuando viene uno de tus pastores y te da un consejo o te dice algo de parte de Dios y tú dices, esto es de Dios. A eso me refiero con que Dios habla indirectamente. Dios va a usar a tu pastor, Dios va a usar la enseñanza un domingo, Dios va a usar lo que estás leyendo en tu Biblia a través de tu tiempo devocional. Incluso Dios puede usar sueños o visiones, pero probablemente la mayoría de las veces no va a ser algo tan fácil. Tienes que aprender a distinguir cuál es la voz y cuál es la voluntad de Dios. Mira lo que dice Juan 10:27, porque tal vez nos preguntemos, ¿cómo sé si Dios me está hablando? ¿No? Yo pensé como ir a Mazatlán, pero ¿cómo sé si es Dios o soy yo? Este versículo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué significa eso? Cuando tú pasas tiempo con una persona, aprendes a distinguir su voz. Si una mamá está en algún lugar con 100 personas y un niño habla, la mamá dice, es mi hijo, porque es su hijo. Pasan tiempo juntos, se conocen, y lo mismo pasa con nosotros. Mientras más tiempo pasamos con Dios en nuestro tiempo devocional, en nuestro tiempo de oración, más fácil nos es entender cuál es su voz y cuál es su voluntad. Pero si nunca pasas tiempo con Dios, si nunca lees tu Biblia, si nunca oras, pues cuando Dios te habla estás confundido, no sabes si es Dios, si es tú, si es el diablo, porque no conoces su voz. Eso es lo importante de nuestro tiempo devocional. Continuando con nuestro estudio de los versículos 18 al 23, Daniel repasa los detalles del sueño. Si quieres estudiar esos versículos puedes hacerlo en tu casa. Nosotros por cuestión de tiempo vamos a brincarnos al 24, que es donde Daniel interpreta el sueño. Así que acompáñame a leer del 24 al 28. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey,
que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Este sueño era una sentencia, era como no una amenaza, sino una sentencia de un castigo que iba a recibir. Esa sentencia era: vas a ser como una bestia, vas a comer como bestia, vas a vivir como bestia, te va a mojar el rocío como una bestia, y esto va a durar por 7 tiempos. No sabemos nosotros si son 7 años, 7 meses, 7 estaciones. Lo que sí nos muestra esto es que nuestros tiempos están en las manos de Dios. No era algo al azar, no era algo ahí inventado. Dios tenía el control de cuándo iniciaba la sentencia y cuándo iba a terminar. Nosotros no sabemos cuánto tiempo fue realmente, pero sí podemos ver que Dios estaba en control de lo que estaba pasando. Y Dios tenía un plan para este hombre, ¿puedes creerlo? El plan de Dios era que él conociera que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Es lo que dice ahí. Había un propósito para volverlo bestia, ¿ok? Hay algunos de nosotros que hemos vivido como bestias por nuestra propia voluntad, por nuestro pecado, porque no queremos seguir a Dios y ahí andamos como bestias en el mundo. Este no era el caso de él. Aquí Dios lo hizo como bestia para darle a entender algo, darle a entender que el cielo gobierna sobre los reinos de la tierra. Y como al final Nabucodonosor recupera su reino, podemos darnos cuenta que en algún momento Nabucodonosor agarró la onda, entendió lo que estaba pasando. Esto nos lleva a la lección número 4 que podemos aprender de Nabucodonosor. Dios tiene planes y puede estar ya obrando en las personas que menos esperas. Dios tiene planes y puede estar ya obrando en las personas que menos esperas. Este hombre era todo un caso y Dios trabajó con él en muchos pasajes de la Biblia. Fíjate, en Jeremías 25 y 27, no lo vamos a ver ahí porque es largo, pero Dios lo llama su siervo. Dios llama su siervo a Nabucodonosor. En Jeremías 39 está detallado cómo Nabucodonosor se preocupa y cuida al profeta Jeremías, un profeta de Dios. Él lo guarda y dice que le encarga ahí al de la guardia que no le haga ningún mal y que haga como él le dijere. En los miércoles hemos visto cómo en Daniel 1 él fue testigo de cómo estos 4 jóvenes eran 10 veces mejores que todos los de Babilonia. Después en Daniel 2, vimos cómo Daniel le interpreta un sueño imposible que habla sobre el fin de los tiempos. ¿Te acuerdas de esta estatua que tiene cabeza de oro, brazos de plata, abdomen de bronce, piernas de hierro y pies de barro con acero, una cosa así? Dios le revela eso. En el versículo 3 tiene un encuentro cercano con Dios cuando ve que 3 hombres son echados a un horno de fuego y luego él ve a 4 personas ahí. O sea, cada capítulo de Daniel hasta ahora, Nabucodonosor está teniendo un impacto con algo que Dios está haciendo. Y ahora en Daniel 4, otro sueño. ¿Podrías negar que Dios estaba haciendo algo con este hombre? No, probablemente está haciendo aquí en 4 capítulos más que en la vida de muchos de nosotros. Dios tenía un plan con él. Y así nosotros no podemos descartar a alguien que veamos en la calle. A lo mejor tú ves al peor drogadicto y dices: no, pues a él ni le predico porque mira cómo anda. Tú no sabes si Dios ya está haciendo algo en esa persona y tú vas a ser la última gota, la última empujón para que él pueda decir: sí, necesito a Jesús. Así que no cierres tu boca de predicar el evangelio. A pesar de todo esto, Nabucodonosor pues sigue sin agarrar la onda hasta este momento, porque mira lo que pasa en el versículo 27 y 28. Daniel le da un consejo: oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades
haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Daniel le da un consejo, como entre compas, ¿no? Oye, rey, pues mira, a mí me tocó la mala noticia de venir a darte la sentencia. Te va Dios a convertir en una bestia y vas a estar ahí 7 tiempos, pero yo te aconsejo que hagas buenas obras, que ayudes a los oprimidos. Tal vez eso te ayude a prolongar tu tranquilidad. ¿Alguna vez te han dado un consejo que no aceptaste? Consejos van y consejos vienen. Y híjole, yo me acuerdo una vez que mi mamá me dijo: esa muchachita no te conviene. No era Eunice, gracias a Dios, mi esposa. Era otra. Antes de Eunice yo no conocía a mi amada esposa. Pero como buen joven yo dije: mamá, es que no la conoces. Yo la amo. No, no es cierto, yo no dije eso. Pero las mamás saben todo. Las mamás tienen como un don especial de Dios. Y mi mamá tenía razón, pero yo no le hice caso y no acepté su consejo y sufrí las consecuencias de no aceptar el consejo de mi mamá. De la misma forma, Nabucodonosor sufre las consecuencias de no aceptar el consejo de Daniel. Esta es la lección número 5. Acepta los consejos de otros cristianos maduros. Número 5, que aprendemos de este rey: acepta los consejos de otros cristianos maduros. Casi nunca te lo van a decir, pero cuando alguien te da un consejo es porque ya pasó por eso. Y a veces esa persona no siguió el consejo que te está dando. ¿Sí me estoy explicando? Pero es porque ya va más adelante que tú. Ya lo sufrió, no quiere que tú sufras, te da un consejo y ya de ti depende si lo tomas o no, o si quieres aprender sufriendo, como a veces pasa. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Así que la próxima vez que tus papás, tus pastores, tus líderes te den un consejo, no lo ignores. Tal vez Dios está queriendo darte una oportunidad de que prolongues tu paz, prolongues tu tranquilidad, te libres del castigo y no seas como Nabucodonosor, que no siguió ese consejo. ¿Cómo sabemos que no siguió el consejo? Pues por lo que dice el versículo 29 al 33. Al cabo de 12 meses, o sea, pasó un año, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Finalmente la sentencia de Dios se cumple. De hecho dice que en esa misma hora todos los detalles que fueron anunciados en el sueño se cumplen al pie de la letra. Dios es como un papá o una mamá que cumple los castigos que promete. Quiero presentarles a algunos psicólogos que yo tuve cuando era niño. Estos les dicen, esta es conocida como, algunos de ustedes la conocen, algunos la han sentido, algunos la han lanzado. La chancla. La chancla es un método mexicano de corrección para los niños. La Biblia dice: la vara y la corrección dan sabiduría. Pero cuando no hay una vara a la mano, puedes usar la chancla, que generalmente las mamás más expertas la traen puesta y de un solo movimiento la levantan, la agarran en el aire y la lanzan y te da cuando vas corriendo, porque normalmente los niños aprenden a correr más rápido que la mamá, ¿verdad? Y esta técnica la han perfeccionado las mamás mexicanas durante siglos.
Y mientras los aztecas estaban ahí pegando la pelota con la cadera, las mamás practicaban lanzando la chancla. Y otro común también era el cinto, este era del papá, ¿no? Algunos lo hacían que sonara y toda la cosa. Y cuando veías que ya... Así, ¿no? Si tu papá te hacía así, probablemente era de los que no te pegaba. Porque los papás que de veras te daban no te decían nomás, te daban con el cinto o te perseguían. Hay una época en mi vida en la que mi papá nos daba con la escoba, a mi hermana y a mí por rebeldes. Y cuando mi papá decía que nos iba a dar, nosotros nos reíamos, era como, ay, pues ¿cómo nos va a dar con la escoba? Hasta que nos dio con la escoba. Y a veces pensamos que Dios es como esa mamá mexicana que dice, ya Manuelito, te voy a castigar. No, Manuelito no, Juanito, perdón. Te voy a pegar. Y el niño corre, no da vuelta y se le sube. Te voy a pegar, te voy a pegar. ¿Y sabes cuándo le pega la mamá al niño? Nunca. Y el niño ya sabe y dice, ay, nunca me hace nada. No pensemos que Dios es así. No pienses que porque Dios no ha llegado con el castigo a tu vida, se le olvidó, te está dando chance. Dice la Biblia que el Señor no retarda su promesa, sino que aumenta su misericordia. Si Dios no te ha castigado por algo malo que estás haciendo, es porque te está extendiendo su gracia. Pero no creas que es una mamá mexicana que se le va a olvidar y que no va a llegar. Así que lección número 6, Dios cumple sus promesas, buenas y malas. Lección número 6, Dios cumple sus promesas, buenas y malas. Si Dios ha prometido que te va a bendecir, si tú encomiendas a Él tu camino, Él va a cumplir su promesa. Pero si Dios te ha dicho que te va a castigar porque eres rebelde, porque ya te ha dicho varias veces que dejes ese pecado y tú no lo dejas, entonces también va a cumplir la promesa de castigarte. Porque el Señor al que ama castiga, como el papá al hijo que quiere, dice la Biblia. Dios no nos castiga con odio ni para destruirnos. Dios nos castiga para restaurarnos, para bendecirnos. ¿Dios castigó a Nabucodonosor? Sí, bien duro. Andar como bestia no es cualquier cosa. Mira, si yo anduviera como bestia mañana, no hay mucho problema porque a veces así anda uno como bestia. No soy rico, no ando disfrutando las bondades de este mundo, no, y paseándome en París o sea, de donde estoy yo ahorita a bestia no hay mucha diferencia. Eso es lo que estoy tratando de decir. Pero Nabucodonosor era el rey del mundo. Tenía todos los lujos, todo lo que quisiera, y de ahí a bestia está difícil. Pero Dios no quería destruirlo, quería salvarlo, restaurarlo. Dios cumple sus promesas. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Así que si Dios dijo que te va a bendecir, te va a bendecir. Pero si dijo que te va a castigar, también lo va a hacer por tu bien. Qué intensa historia. Finalmente leamos los versículos 34 al 37. Me encanta porque parece como un salmo, pero fue escrito por el rey de Babilonia. Fíjate, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¡Wow! Este rey me encanta. Termina exaltando a nuestro Dios. Ya no está hablando en plural. ¿Te acuerdas que decía los dioses santos? Ahora no se anda con confusiones. Dice exactamente
engrandezco y glorifico al Rey del cielo, al único Rey del cielo. Estoy considerando seriamente usar estas palabras para escribir una canción, porque estoy seguro que sería una canción de adoración, de mucha bendición. Son palabras muy padres. Se podría llamar algo como el canto de Nabucodonosor, pero está muy difícil, a lo mejor hay que cambiarle de nombre. Lección número 7 que aprendemos del rey Nabucodonosor. Tarde o temprano todos confesarán que el Señor es Dios. Lección número 7, tarde o temprano todos confesarán que el Señor es Dios. Dice Romanos 14:11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Mira, tarde o temprano todos vamos a dar gloria a Dios. No se trata de que tú digas, es que yo soy ateo y cuando me muera, pues como yo soy ateo, yo no voy a ir delante de Dios. No funciona así. Todos vamos a estar delante de Dios algún día y vamos a estar ahí delante de Él para glorificarle y para alabarle, sea porque Él te salvó y tú dices, wow, Dios me salvó, envió a su Hijo Jesús y yo le alabo y le glorifico. O puede ser el otro caso y que tú seas uno de los que rechazaron a Jesús, pero de todas maneras vas a tener que llegar delante de Dios y decir, wow, o sea, es grande, es increíble, es temible y es digno de adoración. Va a ser demasiado tarde para algunos, pero toda lengua confesará que el Señor es Dios. En el caso de Nabucodonosor, sucedió antes de llegar al cielo. Yo personalmente creo firmemente que este hombre acabó siendo un creyente. Con esas palabras al final, es como si fuera un cristiano prácticamente. Así que nosotros no debemos menospreciar a nadie, porque no sabemos Dios a quién quiere salvar. ¿Sale? No veas a nadie en tu colonia, en tu barrio, en tu casa como, no, ese Dios no lo salva, o ese está muy perdido. No, si Dios salvó y Dios le habló y tenía un plan con Nabucodonosor, lo puede hacer con cualquiera. Así que nuestra responsabilidad es predicarle a todos, aprender de todos, porque incluso de este hombre podemos aprender, y que no nos sorprenda cuando lleguemos al cielo y veamos ahí a Nabucodonosor. Para mí va a ser increíble poder verlo ahí después de ver a Jesús y a todos los héroes de la fe que quieras, y poder llegar yo ahí con Nabucodonosor y decirle, hermano, gusto de conocerte, qué padre, qué mal estuvo eso de que te hiciste bestia, pero qué bueno que estás aquí, gloria a Dios. Y poder encontrar ahí este rey que consideraríamos un pagano, un sanguinario, pero que al final resultó ser un creyente inesperado, ¿no? Que pudo ver y alabar a nuestro Señor y Dios. Me encanta esta historia. Estas son las buenas noticias de las 7 lecciones de un creyente inesperado, el rey Nabucodonosor.